Túbal, hijo de Jafet, fue el primer hombre que vino a España. Así lo sienten y testifican autores muy graves, que en esta parte del mundo pobló en diversos lugares, poseyó y gobernó a España con imperio templado y justo. La ocasión de su venida fue en esta manera. El año después del diluvio general de la tierra, conforme a la razón de los tiempos más acertada, se contaba 131, los descendientes de Adán nuestro primero padre se esparcieron y derramaron por toda la redondez de la tierra y por todas las provincias, merced del atrevimiento con que por consejo y mandato del valiente caudillo Nemrod acometieron a levantar la famosa torre de Babilonia y castigo muy justo de Dios. Confundióse el lenguaje común que antes todos usaban, de manera tal que no podían contratar unos con otros ni entenderse lo que hablaban, por donde fue cosa forzosa que se apartasen y se derramasen por diversas partes. Repartióse pues el mundo entre los tres hijos de Noé de esta suerte. A Sem cupo toda la Asia allende el río Éufrates hacia el oriente, con la Siria donde está la tierra santa. Los descendientes de Cam poseyeron a Babilonia, las Arabias y a Egipto con toda África. A la familia y descendencia de Jafet, hijo tercero del gran Noé, dieron la parte de Asia que mira al septentrión, entre los famosos montes Tauro y Amano, además de esto la Europa. Hecha la partición en esta forma, los demás hijos de Jafet asentaron en otras provincias y partes del mundo, pero Túbal, que fue su quinto hijo, enviado a lo postrero de las tierras donde el sol se pone, conviene a saber a España, fundó en ella dichosamente y para siempre en aquel principio del mundo, grosero y sin policía, no sin providencia y favor del cielo, la gente española y su valeroso imperio. Os mando un saludo desde la ría de Muros y Noia, mi tierra gallega, que es el enclave marítimo más próximo a Finis Terrae, Fisterra en gallego, el fin del mundo como le llamaban los romanos. El mismo lugar que podéis ver detrás de Monte Louro y que ya ha sido navegado por Himilcón, el hermano de Anón el cartaginés que había navegado todo el mundo y que son los primeros relatos del contacto de la civilización mediterránea con el pueblo celta gallego de los nerios, bravos y valientes donde los haya. Es este mismo enclave, conocido como Castro de Baroña y flanqueado al norte por el monumento natural de Monte Louro, en el que se presentan construcciones antiquísimas y milenarias y petroglifos escritos en el lenguaje de los dioses. Es aquí, en este lugar, donde nos dice la leyenda que atracó el arca de Noé y a muy poquitos kilómetros, entrando en la ría, fundó su primera ciudad en España llamada Noia y antiguamente era Noela. Este mismo enclave, donde los romanos enviaron a sus legiones para luchar contra los pueblos celtas, astures y galaicos y palidecieron al ver al astro rey hundiéndose en las profundidades del océano Atlántico. Muy buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de los reyes míticos de la España antigua. Es un tema que voy a hacer en varios programas y en el primero solo voy a hablar de los primeros 6 reyes que son los fabulosos y por eso mismo lo divido. Es muy extraño ver cómo en la mayoría de los libros de la historia de España y en todos los libros de texto que se utilizan en los colegios, prácticamente la historia de España empieza con las invasiones cartaginesas, dando todo lo anterior por prehistórico e incluso troglodita, cuando tenemos muchísimos datos que indican justamente lo contrario. Para este tema me voy a basar en la obra de Juan de Mariana, Historiae Rebus Hispaniae, escrita en latín en el año 1595 y traducida por él mismo al castellano en el año 1601. Hay muchas obras que hablan de estos mismos hechos, prácticamente con las mismas palabras,
pero me baso en la obra del señor de Mariana por su alta credibilidad, por su cercanía a la Iglesia y por su reticencia a hablar de patrañas y habladurías de viejas, como él nos cuenta. La obra abarca hasta la muerte de Fernando el Católico, porque según sus palabras no se atrevió a pensar o a pasar más adelante y relatar cosas más modernas por no lastimar a algunos si decía la verdad, ni faltar al deber si la disimulaba. En Francia le quemaron sus obras por defender el tiranicidio, lo cual da una idea que si en Francia le quemaron los libros y aquí en España no se los quemaron, pero escribe esta obra para un rey, las fábulas y las mentiras no serían lo más adecuado para la salud del señor Juan de Mariana. Este libro lo hace exprofeso para el rey, como así lo dice en su prólogo, en el que explica los motivos de por qué escribió este libro, que no es otra que para agrandar un poquito pues la grandeza de España y que nos acordemos de lo anterior a lo anterior. Al igual que es extraño ver que los libros empiezan con la historia de España, también es muy extraño ver cómo se estudian las mitologías griegas, las mitologías de las Biblias y de otras religiones, y no conocemos prácticamente nada de la mitología hispánica, cuando tenemos muchas leyendas y muchas historias que contar por todos los lados. No me voy a alargar en el tema del prólogo porque la verdad que es un tema bastante bonito y paso o entro de lleno en la lista de los reyes de esta España antigua que, como os dije al principio, el primer poblador o el primer gran rey fue Túbal, descendiente de Noé. Averiguada cosa y cierta es, conforme a lo que desuso queda dicho, que Túbal vino a España, mas en qué lugares hiciese su asiento y qué parte primeramente comenzase a poblar y cultivar, no la podemos averiguar ni hay para qué adivinarlo, nos dice Juan de Mariana, dado que algunos piensan que fue en la Lusitania, otros en la tierra de Navarra, habitada en aquel momento por la tribu de los vascones. Algunos toman esto para decir los portugueses que Setúbal, pueblo de Portugal, y los navarros de Tafalla y de Tudela. También Tarragona y otras partes de España parecen contar la misma historia y el mismo nombre. Túbal fue el primer rey o gobernador de España y por él se llamó Tubalia o Iubalia y reinó 155 años. Enseñó a los españoles la ley de la naturaleza, les dio las leyes en coplas, les repartió el año en 12 meses, en 365 días y 6 horas, conforme al movimiento propio del Sol y a la vuelta que da por el zodíaco, como se guardaba en Caldea. El segundo rey o gobernador o señor de España fue Ibero o Íbero, hijo de Túbal. Otros dicen que es directamente hijo de Noé, de quien se llamó la provincia Iberia, Iberio el río Ebro y un lugar en Navarra cerca de Pamplona. Hago aquí un apunte para no olvidarme después al final. Dice Juan de Mariana que como quiera que sea antes verosímil que los íberos que moraban en el Ponte Euxino, entre Colchos y las Armenias, cercados los montes caucásicos, vinieron en gran número a España y fundado que hubieron la ciudad de Iberia cerca de donde hoy está Tortosa, comunicaron su nombre y le pusieron primero al río Ebro, después a toda la provincia de España. Sucedióle a Íbero su hijo Idubeba, que dio nombre a los muy celebrados montes Idubebas, que son los montes Doca. A Idubeba sucedióle Brigo, su hijo, que por ver multiplicada mucho la gente de España en número, riquezas y autoridad, envió colonias y poblaciones a diversas partes del mundo, y entre estas una fue Brigia, desde así de su nombre, que después se llamó Frigia en Asia, donde estaba situada la ciudad famosa de Troya, y que en los montes Alpes uno de los capitanes de Brigo fundó a Baróbriga, otro en la Galia Latóbriga, para perpetuar esa saber ellos su memoria y ganar de camino la gracia de su señor, fundaron nuevas poblaciones de su nombre, autor de muchas poblaciones que por él se llamaron Brigas. Tras Brigo cuentan a Tago, su hijo, y llaman a España Taga, y al río Tajo, Tago. A Tago le sucedió Beto, que dio nombre a la Bética, que hoy es Andalucía, dividida antiguamente entre turdetanos, túrdulos y bástulos, y por la grande abundancia y riquezas que tiene, celebrada grandemente de los poetas en tanto grado que, como dice Estrabón,
ponían en ella los campos elíseos, morada de los bienaventurados, el cual testifica otro sí que usaban en su tiempo de leyes hechas en verso y promulgadas durante más de 6000 años antes, según ellos mismos lo decían. Por ventura, su año era más breve que el romano y constaba solo de 4 meses. Aquí estamos hablando de Estrabón y aún me hace muchas veces sospechar más porque los propios del Mediterráneo dicen que de más allá de las columnas de Hércules y de Hispán o de Hispania o de las Hespérides vino la conquista del Mediterráneo y extrañamente nuestra historia viene con la conquista desde el otro lugar. Dicen que Beto fue el 6º rey o gobernador de España y escriben que con él se acabó la 5ª línea de su abuelo Túbal y con él la línea de descendencia bíblica. Esto lo escribe Juan de Mariana para empezar su historia general de España y sobre lo dicho nos apunta lo siguiente: esto baste de los reyes fingidos y fabulosos de España, de quien me atrevo a afirmar no hallarse mención alguna en los escritos aprobados ni de sus nombres ni de su reinado. Pero como es muy ajeno de la gravedad de la historia contar y relatar consejas de viejas y con ficciones querer deleitar al lector, así no me atreverá a reprobar lo que graves autores testificaron y dijeron. ¿Qué cosa es sino desvarío y desatinar reducir tan grande antigüedad como la de los principios de España a derivación latina y juntamente afear la venerable antigüedad con mentiras y sueños desvariados como estos hacen? Concedido es a todos y por todos consagrar los orígenes y principios de su gente y hacerlos muy más ilustres de lo que son, mezclando cosas falsas con las verdaderas, que si alguna gente se puede permitir esa libertad, la española por su nobleza puede tanto como otra usar de ella por la grandeza y antigüedad de sus cosas. Sea así, y yo lo consiento, con tal que no se inventen ni se escriban para memoria de los venideros fundaciones de ciudades mal concertadas, progenies de reyes nunca oídas, nombres mal forjados, con otros monstruos sin número de este género, tomados de las consejas de las viejas o de las hablillas del vulgo, ni por esa manera se afee con infinitas mentiras la sencilla hermosura de la verdad, y en lugar de luz se presenten a los ojos tinieblas y falsedades, hierro que estamos resueltos a no imitar, dado que pudiéramos de él esperar algún perdón por seguir en ello las pisadas de los que nos fueron delante. Y mucho menos, esto es importante, pretendemos poner en venta las opiniones y sueños del libro, que poco salió a la luz con el nombre de Veroso. Os pido que lo busquéis para que veáis lo que dice. Y fue ocasión de hacer tropezar y errar a muchos. Libro, digo, compuesto de fábulas y mentiras por aquel que quiso con divisa y marca ajena. Lo de la marca ajena es muy común entre hebreos y anglosajones, querer y conseguir apropiarse de todo, como el que desconfiaba de su ingenio, dar autoridad a sus pensamientos sin saber bastantemente disimular el engaño, pues ni habla seguidamente, ni están por tal manera trabadas y atadas las cosas unas con otras, las primeras con las de en medio y estas con las postreras, que no eche de ver la huella de la invención y la mentira, mayormente si de la luz de los antiguos escritores que se nos ha dado, pequeña, cierto y escasa, pero en fin alguna luz, nos queremos aprovechar. Así que lo que nació de la oficina y fragua del nuevo Veroso, que Noé, después de largos caminos venido a España, fue el primero que fundó a Noela en Galicia y a Noega en las Asturias, es una mentira hermosa y aparente por su antigüedad, y hacer Plinio, Estrabón y Ptolomeo mención de estos pueblos, y como tal invención la desechamos. Es decir, si os fijáis ya no en lo que dice, sino en el libro, porque va a ser un poquito más sencillo, Juan de Mariana no da como falso la llegada de Setúbal o de una civilización aquí a España, aunque no la localiza en el norte extrañamente. Lo que nos niega es el origen semítico de esta civilización, es decir, lo que niega es la descendencia de Noé como bíblica, y nos explica claramente que los hebreos, los judíos o como quiera que les llamemos, se quisieron apropiar también de esta historia, al igual que si veis en Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, cómo se repartieron todo el mundo, y con esto lo único que quieren hacer es apropiárselo. Juan de Mariana niega esta historia, no habla mucho
de lo que podría ser anterior, pero lo que viene a continuación, los siguientes reyes de esta obra, los da como totalmente histórico. Por lo tanto, lo que os conté hasta aquí, incluso empezando por el principio, las imágenes que os puse, tiene poca o ninguna credibilidad tal y como se cuente, pero al que le interese profundizar en esto solo tiene que leer los primeros capítulos del libro del Señor de Mariana y ver los datos que nos ofrece. Y digo esto para que valoréis lo que os voy a decir en los siguientes programas, porque el señor Juan de Mariana critica y aparte con buenos datos y una gran redacción todo esto, pero lo siguiente lo da como totalmente histórico. Este hombre además no admite cualquier cosa, como lo podréis comprobar. En el apunte que os hice antes sobre lo que Juan de Mariana da como posibilidad más válida de la procedencia caucásica de los íberos, supuestamente ascendentes de los vascones y que llegaron a Navarra, que para el que le interese puede ir buscando información sobre el tema de Tartaria. Es indudable, porque aparte lo confirma la ciencia, de que no sé si una Iberia que pudo haber antes en el Cáucaso, pero sí es cierto que hay una parte de esos íberos que vienen de la rama caucásica o caucasiana. Lo que también es cierto, y eso está más que demostrado, es que cuando esos supuestos íberos llegaron aquí ya había unos habitantes preíberos, llamémosle hispánicos, de hispán o como le quiera que llamemos, que aún no había salido el Arca de Noé y aún no habían llegado los pueblos de Europa, y estos trogloditas que vivían aquí, como le llaman en todos los libros muy extrañamente, que sepáis que ya trabajaban el oro a martillazo limpio. Sobre el tema del idioma y de los vascos, nos dice Juan de Mariana que solo los vizcaínos conservan hasta hoy su lenguaje grosero y bárbaro, perdonad, esto es de Juan de Mariana, no mío, y que no recibe ninguna elegancia y es muy diferente de los demás y el más antiguo de España, de eso no queda duda, y común antiguamente de toda ella, según algunos lo sienten. Y se dice que toda España usó de la lengua vizcaína antes que en estas provincias entrasen las armas de los romanos y con ellas se les pegase su lengua. Añaden que como era aquella gente de suyo grosera, feroz y agreste, la cual trasplantada a manera de árboles con la bondad de la tierra se ablanda y mejora, y por ser inaccesibles los montes donde mora, o nunca recibió del todo el yugo del imperio extranjero o le sacudió muy presto, ni carece de probabilidad que con la antigua libertad que allí se haya allí conservado la lengua antigua y común de toda la provincia de España. También nos dice que otros sienten de otra manera, y que es lo que siento yo y os lo explico después, y al contrario dicen que la lengua vizcaína siempre fue particular de aquella parte y no común de toda España. Muévense a decir esto por testimonio de autores antiguos que dicen los vocablos vizcaínos, especialmente de los lugares y pueblos, eran más duros y bárbaros que los demás de España y que no se podían reducir a declinación latina. Aquí podéis ver, en particular Estrabón nos da muchísimas claves de palabras que están sumadas al alfabeto griego y que parecen proceder de Iberia, pero que no se encuentran en el idioma euskera. Parece que esto no viene muy a cuento aquí y tampoco en el próximo vídeo, pero sí es parte de otros programas que estoy preparando y me vendría bien la información que me podáis aportar. Con respecto al idioma íbero, para que veáis la diferencia entre lo que es el euskera actual y lo que era el íbero antiguo, podéis ver en mi vídeo de Iberia a la Atlántida las diferencias del idioma usado en la época entre el norte y el sur de España, que presentan caracteres diferentes, aunque desgraciadamente hoy en día nadie sabe leerlos, y como también dije en el libro, esos caracteres se repiten en los grabados mayas y sobre todo en los grabados de los emperadores o reyes inca. Esto puede confirmar que el idioma vasco, el euskera, no era el común a toda España, pero claramente es el idioma más próximo al original de todos. No sé si lo trajeron o lo derivaron de aquí, pero lo que está claro que si veis los caracteres y los antiguos es lo más parecido. Lo que sí ya me extraña mucho es que si el origen de los íberos o vascones, y a mí me da igual las nomenclaturas ya que amo la tierra y no a los nombres, es de origen caucásico, ¿cómo es posible
que las únicas raíces de nombres hoy en día que se parecen al idioma euskera se den en el continente americano y no en Eurasia, como se llama. Sobre todo entre los mayas y en el idioma nahuatl. Podéis consultar las palabras vascas piedra, Dios, cuchillo u obsidiana, o incluso Dios, cuchillo de obsidiana, y si las comparáis con las mismas palabras exactas en la lengua náhuatl, vais a ver que conservan prácticamente las mismas raíces. ITC es un vocablo que solo se repite aquí en el norte de España y que yo sepa en Centroamérica. O también podéis mirar las armas y herramientas paleolíticas que presenta América del Norte en su cultura clovis, que nadie puede negar que es venida de Asia, pero que puede ser el poblamiento tardío que tantas veces os hablé. Porque extrañamente los restos de herramientas de esa cultura clovis no se repiten en Asia, de la que supuestamente vienen, y en cambio, por el contrario, son exactamente iguales a las que hoy siguen apareciendo en todos los montes del norte de España, sobre todo en los cántabros y en los montes vascos, y también en algún lugar del sur de Francia. Por lo tanto, en el próximo capítulo os voy a hablar de los primeros reyes históricos que nadie sabe de dónde ni de cuándo vinieron. Creo que la historia que os conté del Arca de Noé tiene una clave más antigua y oculta en otra cosa de la que también os trataré de ir hablando, y esperando que no meta mucho la pata, pero a mi entender igual es más acertada que la llegada desde el oeste que desde el este, como están manteniendo todos los expertos, que hay que decir con mucha credibilidad también. Pero me cuesta mucho creer que teniendo en España el idioma más antiguo, que teniendo las construcciones más antiguas, que teniendo los restos humanos más antiguos, teniendo los escritos de todos los filósofos importantes de la antigüedad mediterránea diciendo que esas conquistas y esa gente que venía al Mediterráneo venía de Hispán o de la Hespéride, pues a veces ya no sé qué decir. Incluso tengo muchas dudas de que esos escritos antiguos, e incluso el relato que está contando Juan de Mariana, sea en la España que pisamos y no sea en otra España más al oeste, perdonad. Igual son fábulas mías. Espero que no os haya aburrido demasiado. Compartid esto en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo con la segunda parte de los reyes de la España antigua, en la que os voy a hablar de Gerión y Osiris el egipcio.